Buenos días, ya casi tarde. Gracias a la organización por invitarnos a hablar de nuestras experiencias en el campo de la conservación, de la biodiversidad y del turismo. Hoy vamos a intentar contar las distintas experiencias que han desarrollado 4 ponentes que van a centrar el conversatorio. Principalmente vamos a hablar, el conversatorio se trata de biodiversidad, conservación y turismo en un territorio insular como Canarias, ejemplos de modelo de gestión. Para ello contamos con Conchi Facundo, del Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, es la encargada del equipo técnico que gestiona la Carta de Calidad. La Carta Europea de Turismo Sostenible. Alejandro García, técnico de Costa Tamadaba, geógrafo y también técnico de Costa Canarias Beneguera. Arturo Boira, experto de los proyectos Ecoáreas y Mar de Todos. Y Verónica Alemán, técnico de Gran Canaria Natural y Activa. Antes de empezar sus presentaciones, me gustaría dar una serie de datos importantes en Canarias sobre turismo y sobre biodiversidad. Son solamente algunos datos a vuela pluma para luego alimentar el debate después de su presentación. En Canarias, desde el punto de vista turístico, tenemos que tener claro que ya nos visitan casi 15 millones de turistas. De estos 15 millones de turistas, algo más de 3 millones eligen Canarias por los recursos naturales que pueden encontrar en las islas, ¿no? Si nos centramos en Tenerife, que es la isla donde hasta ahora más he trabajado, el 14% de los turistas que visitan Tenerife realizan actividades relacionadas con el senderismo, visitando la red insular de senderos, ¿no? Y si nos vamos a la documentación del Gobierno de Canarias, estamos viendo que se pueden realizar más de 70 actividades turísticas en el medio natural de Canarias. Volviendo a la parte de biodiversidad, Canarias es un punto caliente de biodiversidad dentro del planeta. En las islas podemos encontrar más de 500 especies de plantas endémicas, 7 especies de aves exclusivas, entre ellos el pinzón azul de Gran Canaria, una de las joyas de la isla. Tenemos 13 reptiles endémicos, casi 4.000 invertebrados endémicos, que estos viven prácticamente dentro de los más de 140 espacios naturales protegidos, 7 reservas de la biosfera, 4 parques nacionales, 30 zonas de especial protección para las aves declaradas por la Unión Europea, más de 160 lugares de interés comunitario y otras protecciones que tienen distinto nivel de catalogación legal. Realmente esto es una gran responsabilidad para los canarios y todos los que trabajamos en el sector del turismo. Salvaguardar los valores naturales y la biodiversidad de nuestras islas. Y hoy las 4 experiencias que vamos a ver están encaminadas a la conservación de la biodiversidad y del turismo. Para ello, la primera ponente va a ser Conchi Facundo, del Parque Nacional de Garajonay. Gracias. Hola, buenos días. Gracias a la organización por hacer posible este foro, que yo creo que tocaba. Para nosotros es totalmente pertinente que exista este espacio de encuentro y de debate, de escucharnos y de expresarnos. Y a la organización también por invitarnos, por ver La Gomera, por visibilizar nuestra experiencia, que yo creo que es más conocida fuera de aquí, fuera de Canarias, que en Canarias. Aunque la hemos llevado a diferentes islas, hemos estado en Gran Canaria. Hace tiempo estuvimos en la ciudad de Las Palmas exponiéndola, hace tiempo, quiero decir, hace años. Estuvimos también en Santa Cruz de Tenerife exponiéndola este trabajo y también hemos estado en La Graciosa, también hace años,
pues dándoles esta herramienta y explicándoles esta herramienta de planificación y gestión del turismo sostenible. La Gomera, por suerte para nosotros, es una isla que tiene unas dimensiones extraordinarias para poder trabajar con casi todos sus habitantes, y eso es un potencial y está a favor nuestro, ¿no? La Gomera tiene 22.000 habitantes distribuidos en 6 municipios, y en esa isla, con estas cifras, pues tiene 2 patrimonios mundiales de la humanidad: el Parque Nacional en el año 86, que fue el primer espacio natural protegido en recibir esta declaración de toda España, y el Silbo Gomero, patrimonio inmaterial también de la humanidad. También somos reserva de la biosfera, toda la isla, no una parte, sino toda la isla es reserva de la biosfera, y es la única isla de Canarias que tiene la Carta Europea de Turismo Sostenible. Quise corregir a Juanjo que no es una carta de calidad, porque no lo es, ni es un certificado. Es una herramienta de planificación y gestión que tiene más de 20 años y que surge entre el sector turístico y el sector privado, precisamente para poder conciliar la gran demanda que el mundo turístico, la industria turística, tiene sobre los espacios naturales protegidos. En España existen 15 parques nacionales, Canarias 4. Esos 15 parques nacionales reciben 14 millones de visitantes al año, una cifra tremendamente grande, distribuida de manera desigual por esos 15 parques nacionales, siendo los canarios los que más visitantes reciben de toda la red de parques nacionales españoles, y con esa tendencia al alza, pues desde hace más de 20 años la Federación Europark, que es la federación que aglutina todos los espacios naturales protegidos de Europa, decidió trabajar con el sector turístico un modelo, una herramienta que permitiera el desarrollo turístico conservando la biodiversidad y haciendo que las poblaciones locales se beneficiaran del desarrollo. Y eso es la Carta Europea de Turismo Sostenible. La Carta tiene muchas particularidades y es difícil de concretar porque, al ser un instrumento de planificación y gestión, tiene muchas maneras y muchos niveles de entendimiento y de explicación. Pero yo quiero traer aquí uno y destacar que la Carta se hace fuera de los despachos principalmente. Y no es porque yo tenga un despacho feo, que no lo tengo. Les puedo asegurar que los que han visitado mi despacho se asombran de lo bonito que es. Tengo luz natural, es amplio, tengo estantería suficiente para todos mis libros, incluso para los portarretratos. Por supuesto, no falta el calendario de pared y el calendario de mesa, importante tener 2. Y tengo un espacio de trabajo con mi ordenador y ya tengo fibra óptica. Hace poco tiempo, pero ya tenemos fibra óptica, que no teníamos. Y la lentitud para descargar cualquier cosa era insoportable. Tengo hasta mi teléfono, en fin. Y cerca una cocina, no un office, una cocina a disposición de los trabajadores que estamos en ese espacio. Es importante salir de los despachos porque la Carta se vive con la gente y para la gente. Y no todas las administraciones públicas facilitan la salida de sus trabajadores al territorio, ni el contacto con los diferentes agentes que lo componen. Esta mañana veíamos en la mesa redonda cómo el turismo es transversal y a la administración pública, más que a nadie, le cuesta muchísimo trabajar de manera transversal. Nos cuesta relacionarnos con otros compañeros que están en otras áreas, en otros departamentos, en otras consejerías y ya ni decir en otros estamentos de la administración. De un parque nacional que es el Gobierno de Canarias, de la Consejería de Medio Ambiente, y de relacionarme con la Consejería de Turismo, ustedes no se imaginan lo difícil que es y que eso supone. Si tenemos unas mentes bastante estancadas en que cada uno tiene que trabajar en su parcela y en su espacio, y nos resulta muy difícil conectarnos e interactuar. Una de las barreras que tenemos que empezar a bajar es la interrelación entre los técnicos de la Administración pública. Pues como les decía, salir de los despachos nos permite tener ese pulso vital
ese conocimiento empírico de lo que pasa en la calle, de lo que se demanda por los distintos sectores, sobre todo el sector privado, que va mucho más por delante que la administración pública, y nos permite también definir las estrategias que queremos sacar adelante, en el para qué, o sea, ¿para qué queremos hacer las cosas? ¿Con quién las queremos hacer? ¿Cómo las vamos a hacer? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué calendario? Eso que es de manual, muchas veces no nos hacemos esas preguntas y de ahí salen también en muchas ocasiones proyectos no conectados realmente con las necesidades ni tampoco conectados con la demanda de los sectores. Entonces, es importante salir de los despachos y la Carta Europea de Turismo Sostenible lo permite, lo facilita y lo obliga. Y en resumen, lo que estamos hablando es precisamente eso, de conectar con la gente, porque conectando con ella recogemos sus necesidades de una manera muchísimo más real y muchísimo más certera, ¿no? Bien. Yo les voy a explicar la carta brevemente, porque primero no tengo mucho tiempo y segundo sería, pues, la verdad que un poco aburrido explicarles la carta, pero sí que les voy a contar 10 elementos que yo considero imprescindibles y que de no tenerlo las cosas hubiesen sido bastante diferentes. No hay receta, lo que hay es trabajo. El primero de ellos, pues, la Carta Europea de Turismo Sostenible es para espacios naturales protegidos. Y lo tiene que solicitar un espacio natural protegido, que esté gestionado, no que esté en papel, que tenga personal, que tenga presupuesto. No lo puede pedir ni un ayuntamiento, ni un cabildo, ni una consejería. Es una herramienta para los espacios protegidos para trabajar el turismo. En La Gomera llevamos con la Carta Europea 15 años de trabajo. De esos 15, 10 han sido ya con plan de acción, con acreditación. Es decir, que no empezamos ayer. Aunque ustedes no hayan oído hablar de nosotros, llevamos mucho recorrido y ya tenemos bastante bagaje. El Parque Nacional es quien solicita la carta, quien la paga, pero también hemos tenido ayudantes, hemos tenido colaboradores, incluso hemos tenido socios. El primer socio que tuvimos fue la Asociación Insular de Desarrollo Rural, los grupos de acción local, que en cada isla existe uno y que básicamente se han dedicado a gestionar los fondos europeos, pero que además en otras islas también hacen otras cosas. Pues Aider La Gomera, que en Gran Canaria está, Aider Gran Canaria, seguro que a ustedes les suena mucho los que son de aquí. Bueno, pues fue nuestro promotor, fue nuestro socio principal durante muchísimos años en el desarrollo, en la implantación y en la implementación de la Carta en La Gomera. La Carta es para toda la isla de La Gomera, no es para el Parque Nacional ni su área periférica, es para toda la isla de La Gomera porque toda la isla es área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Garajonay. Pero además también la Carta tiene un rasgo importantísimo que debe ser un instrumento para la participación y el encuentro de todos aquellos agentes que tienen que ver con el turismo. Otras administraciones públicas, como ya les mencionaba, los ayuntamientos, el cabildo en diferentes consejerías, el Gobierno de Canarias en diferentes consejerías y el Gobierno nacional. Y también lo es para la empresa privada y para las entidades y para las ONG, las asociaciones y, por supuesto, para la sociedad. Es decir, estamos hablando de agentes que tienen diferentes grados de responsabilidad y de competencia y que la Carta los convoca, los reúne y en ese escenario de la Carta, que es una convocatoria no política, que es una convocatoria técnica, que es una convocatoria empresarial, que es una convocatoria con confianza, nos reunimos los diferentes agentes que tienen que ver con el turismo en La Gomera. Una de las partes que tiene la Carta es la incorporación del sector privado, no solamente del público. Y esa incorporación del sector privado ha hecho posible que se generara una asociación en el 2014, que es la Asociación para un Turismo Sostenible en La Gomera, que está integrada por las empresas acreditadas con la Carta. Esta asociación es la que ahora mismo tiene la voz del turismo sostenible en La Gomera y es la que representa los intereses del sector público y del sector privado, primero del sector privado y se los traslada al público y es el interlocutor del sector privado para abordar el tema del turismo sostenible en la isla.
Y además tenemos, por supuesto, a Europar, que ya lo mencioné, que es el propietario de la Carta y el garante de la misma para toda Europa. Estamos en una red europea con 160 áreas protegidas que trabajan con la Carta en 19 países de Europa. Estamos formando de una red por la que circulan 75 millones de visitantes que buscan turismo sostenible, que buscan espacios comprometidos, destinos comprometidos de manera real con la sostenibilidad turística y con un modelo de turismo sostenible. Y formamos parte de ella. La Gomera forma parte de esta red. Pero antes que nada, de saber quién tiene que solicitar la Carta, quién tiene que ser el que dé el paso adelante, una vez que esté ese paso decidido, tenemos que formarnos claramente, nos tenemos que formar en metodologías participativas. Yo hablo desde la Administración Pública porque es el sector al que represento y en el que trabajo. Los técnicos de la Administración Pública, por aquello de que nos cuesta salir de los despachos, no tenemos mucha formación en metodologías participativas. No sabemos muchas veces cómo dialogar, crear conversaciones, escuchar, devolver la información que hemos recibido. Nos gusta más ser directores de orquesta que ser tocadores en la orquesta, ¿no? Que ser parte de ella. Y entonces tenemos que aprender cómo trabajar con la gente, con los distintos sectores y cómo hacer posible que esos sectores se interrelacionen. Nosotros somos una pieza no fundamental, sino que somos una pieza clave en el sentido de poder crear esa comunicación, ese espacio de participación y de debate y esa confianza que se necesita para eso. Ya me pasé. Vale. Bueno, pues lo dejamos aquí. En el debate podemos seguir hablando. Añadir. Muchas gracias. Caray. 10 minutitos. Qué poquito. Continúa Alejandro García, técnico de Costa Tamadaba, geógrafo y también perteneciente a la empresa Costa Canaria Veneguera, que nos van a contar su experiencia. Vamos a intentarnos ceñir a los 10 minutos para luego poder tener algo de debate al final. Luego en el debate, si quieren, cosas que se le queden, pues pueden añadirlo. Alejandro. Hola, buenas. Primero, dar las gracias por darnos esta oportunidad para presentar proyectos que estamos llevando a cabo. Y voy bastante rápido porque voy a intentar presentar 2 proyectos y en 10 minutos estamos un poco justos. Son 2 proyectos que se desarrollan en Gran Canaria, ambos relacionan desarrollo sostenible, agricultura, medio ambiente y turismo. Los 2 tienen en común de que se desarrollan en espacios naturales protegidos. El de Guayedra, que es el primero que vamos a ver, en el Parque Natural de Tamadaba, y el de Veneguera, en el Parque Rural de El Nublo. Ahí, vale. El de Guayedra se desarrolla sobre un conjunto de fincas que se corresponden aproximadamente con lo que fue el territorio que se reservó Fernando Guanarteme después de la conquista para vivir con su gente. De ahí que tenga cierto valor simbólico para todos los canarios. Es un paisaje que está compuesto por las faldas del macizo de Tamadaba y que históricamente ha soportado una intensidad de uso muy grande. Primero la desforestación, después el pastoreo intensivo y la sobreexplotación de todos sus recursos. Aún así, por la forma del relieve y por el sitio donde está y porque lleva unas cuantas décadas sin impactos, sin urbanizaciones y sin cosas extrañas, tiene una calidad de paisaje muy alta. Esa mancha roja define cuál es el territorio objeto del proyecto. Es casi la cuarta parte o un tercio del municipio de Gaete y llega desde la costa hasta las mismas cumbres del macizo de Tamadaba. Le estaba comentando antes, ¿no? Tiene una historia muy
muy curiosa por el tema de Fernando Guerarteme. De hecho, técnicamente, todavía esta parte no se incorporaba al reino de Castilla y Aragón. No vamos a un referéndum ni una proclamación de independencia, pero lo es, ¿no? La empresa que tiene la iniciativa es Costa Etamadaba, que ha comprado paulatinamente todas las fincas que estaban divididas por herencia y eran inviables por el fraccionamiento, ¿no? Y a la hora de explotar esta finca, pues tenemos una serie de limitaciones. Una, que estamos sometidos a un riguroso régimen de uso por el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Etamadaba. Otra, el valor del paisaje. Y en este marco, la estrategia que se plantea para la viabilidad económica de la finca es trabajar en varias líneas que se complementen una a otra, estableciendo mini sinergias entre todas ellas, con el fin último de que la finca sea autosostenible, cumpliendo los objetivos de regeneración del paisaje. En este sentido, hay una línea de trabajo de recuperación del patrimonio histórico y etnográfico. Allí hay unos cuantos yacimientos arqueológicos, viviendas, bancales, marcos de cultivo, acequias, bueno, un montón de infraestructuras que son las que definen este paisaje, conformado aproximadamente entre el siglo XVIII y el siglo XIX, tal y como lo conocemos ahora, salvo interferencias posteriores como la carretera de la aldea. Otra línea de trabajo es la agricultura. Aquí tenemos la limitación de que prácticamente todas las zonas agrícolas están en suelo úrtico de protección paisajística y agrícola, o sea, el motivo de protección es la propia agricultura, con lo cual nos tenemos que adaptar a los marcos de cultivo y a la forma de cultivo que ya existen. Otra línea de trabajo son las actividades de ocio y de deporte al aire libre. Hay inmensas posibilidades de senderismo, de ciclismo, de cualquier actividad de montaña y de playa también, porque hay una estupenda playa, la de Huayedra, allí mismo en la finca. Otra línea de trabajo es la restauración del medio natural. Se están abordando ahora poblaciones por casi toda la cuenca alta de Huayedra en el marco de un convenio de gestión forestal con el Cabildo, que nos está apoyando las operaciones con el suministro de plantas, con el apoyo técnico y con otras muchas cosas. Y por último, el turismo rural. La justificación desde un punto de vista del sector privado para restaurar el patrimonio histórico es que intentar sacarle algún tipo de rentabilidad. En ese sentido, bueno, hay alpendres, casas, cuevas, hay muchas construcciones que son susceptibles de ser utilizadas para el turismo rural, lo cual nos puede suponer otra fuente de ingresos. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de algunas cosas. La agricultura. Como les comentaba antes, lo que tenemos ahí es un paisaje de agricultura tradicional de subsistencia, son marcos de cultivo muy pequeñitos y de ahí no podemos sacar un alto rendimiento, como que se puede sacar de unas plataneras o de una cuestión de estas. Entonces, la estrategia nuestra es recuperar estos cultivos, ya prácticamente todos los marcos de cultivo están en marcha, y rentabilizándolo mediante la venta directa. O sea, nos intentamos ahorrar toda la cadena de distribución, que es bastante cruel con los precios y nos quita el margen de beneficio, que en este caso es muy pequeño. Para ello vamos a disponer de un par de puntos de venta directa, uno en la finca y otro en el Puerto de la Nieve, que está a un par de kilómetros. Aquí tenemos un mapa de los cultivos. Bueno, esto es
Dentro de las actividades de ocio y deporte al aire libre y tal, estamos diseñando un par de circuitos, ya estamos en la fase de puesta en marcha, estamos con la señalización. Esto es uno de los carteles de los directorios para los senderistas. Antes les comentaba también que tenemos un convenio con el Cabildo para la regeneración de la vegetación por la verticalidad del relieve. Aquí tenemos casi todos los pisos bioclimáticos de Gran Canaria y estamos abordando, según las altitudes, diferentes tipos de reforestación. Estos 2 últimos años hemos estado con el bosque etermófilo, que lo estamos implantando entre los 300 y los 800 metros. Estas son las zonas de plantación sobre las que estamos trabajando actualmente. En total será unas 6 hectáreas. Y esto nos abre otra vía de posible negocio, que es la fijación de la huella de carbono. Estamos hablando de que se pueden fijar unas 4,4 toneladas por hectárea y disponemos de hasta de 200 hectáreas para plantar, con lo cual hay un margen interesante, no solamente para compensar nuestra huella de carbono como empresa, sino incluso para compensar huella de carbono de otra empresa que pueda estar interesada. Voy a pasar directamente al otro Power. Vale, pues bueno. A ver si puedo con el siguiente. Ebeneguera es otra gran finca de Gran Canaria, está también en la reserva de la biosfera, como la de Huelledra, pero está en el extremo sur. Esta la conocen todos porque durante los años 80 y 90 fue la trinchera del ecologismo contra el desarrollismo del turismo, que finalmente con la Ley 6 de 2003 quedó agotado el camino de la urbanización y se incorporó lo que restaba de la finca al Parque Rural de El Nublo. Es una zona con un paisaje agrario muy diferente al de Huelledra. Este es un paisaje de grandes explotaciones de cultivo de explotación, básicamente de plátano, que habían quedado en su mayoría abandonadas durante los años que se intentó urbanizar. Desde hace unos pocos años esto está en manos del grupo El Opesan y se ha planteado como alternativa para la explotación de esta finca, algo muy parecido a lo de Huelledra. Establecer una serie de usos compatibles, agricultura, turismo, visitas, para entre todas estas líneas que sea sostenible. Que haya unas imágenes de cómo está la finca después que se han recuperado los cultivos y cómo estaba la finca en la foto de arriba antes de la intervención nuestra. Sí, ya, bueno. Venga. Bueno, continuamos con Verónica Alemán, de técnica de Gran Canaria Natural y Activa. Hola, buenas tardes. Les vengo a hablar un poquito de la Asociación de Empresarios de Turismo Natural de Gran Canaria Natural y Activa. La asociación nació en el 2004 y bueno, todos estos años ha ido creciendo poco a poco, paulatinamente, y actualmente tenemos más de 70 establecimientos asociados. La mayoría de ellos son alojamientos rurales, pero hemos ido dando cabida también a otro tipo de empresas que prestan servicios complementarios, como pueden ser fincas ecológicas, empresas de turismo activo, bodegas, pues un poquito también para que los turistas se lleven una experiencia más completa de su estancia en la isla y también para crear sinergias entre pequeñas y medianas empresas. Nosotros también somos los organizadores del Festival Internacional de Senderismo, Gran Canaria Walking Festival.
Nuestra misión es promocionar Gran Canaria como destino de naturaleza. Para ello hacemos sinergias tanto con instituciones públicas como con empresas privadas, aunando esfuerzos, y trabajamos muy bien de la mano del Sistema Integral de Calidad Turístico Español en Destino, así como con el Patronato de Turismo de Gran Canaria, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, Promotur, Tour España, y bueno, la verdad es que nos coordinamos bastante bien, tanto empresas privadas como instituciones públicas. Pues el Gran Canaria Walking Festival este año cumple su 6ª edición y es un festival que lo que persigue es promocionar Gran Canaria como destino de naturaleza y realmente lo está consiguiendo, ya que es una experiencia muy completa que tiene un precio bastante simbólico y ofrece muchísimos servicios como puede ser transporte, los picnics y guías especializados en varios idiomas. Esta 6ª edición, como el resto de las anteriores, pues se trata de ofrecer una experiencia multisensorial a través de los 5 sentidos, pues dando valor a nuestra gastronomía, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura. Y para ello tenemos más de 50 empresas colaboradoras, aparte de nuestros patrocinadores institucionales y empresas privadas. Nuestra labor, tanto con el festival como con la asociación, es diversificar la oferta turística de Gran Canaria, dinamizar las áreas locales, creando sinergias bastante potentes entre pequeñas y medianas empresas y diferenciarnos a través de transmitir la verdadera esencia del destino, que es al final lo que marcará la diferencia y lo que hará que nuestros turistas repitan una y otra vez. ¿Qué hacemos? Hacemos más de 300 acciones promocionales a lo largo del año, entre ellas pues más de 300 publicaciones en medios especializados en nuestros principales países emisores de turistas. Realizamos fan trip y press trip, que son para que tanto periodistas como turoperadores conozcan el destino y nuestros productos. Este año incluso nos han invitado de países como Portugal o Italia a hacer hermanamientos, a dar ponencias acerca de nuestras claves del éxito del festival y de la asociación. Y también acudimos a los principales eventos y ferias europeas de turismo y naturaleza. Además de eso, pues siempre buscamos prescriptores de experiencias que sean personas influyentes y con cierta credibilidad que puedan también ofrecer su visión acerca de nuestros servicios. Los resultados del festival pues fueron 6 rutas con más de 800 inscripciones, más de 25 nacionalidades, más de 50 empresas colaboradoras y el año pasado incluso conseguimos captar a varios turistas de Canadá, de México, de China y bueno, esto es un poco la recompensa a tanto esfuerzo y a tantas pequeñas acciones que vamos haciendo tanto en origen como en destino. Y yo la verdad que no les quiero robar más tiempo porque sé que vamos apurados, así que si tienen cualquier pregunta ahora será un placer contestarles. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Verónica. El último, Arturo Boira, experto técnico del proyecto Ecoáreas y Mar de Todo. Bueno, pues mientras se conecta, dar las gracias a la organización por invitarnos y bueno, ¿está conectado? El proyecto que les vamos a presentar hoy aquí es un proyecto ligado al medio marino, que es un espacio que bueno, pues tiene sus peculiaridades y muchas veces tiene sus dificultades de gestión. Este proyecto es un proyecto de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y yo soy uno más de sus actores. Cuando pensamos en el medio costero, en el medio marino, es muy fácil hacerse una imagen idílica. Lo que pasa que demasiadas veces el medio costero es el filtro que recibe los impactos de un lado y el otro. Piensa en unas islas cónicas como las nuestras, donde todo acaba pasando en la costa y todo acaba pasando por la costa. Este es un vídeo que se ha hecho
que se ha hecho viral estos días son plásticos que todos sabemos dónde van a acabar finalmente. Aunque esto no es una imagen de Canarias, cuando tenemos las grandes escorrentías, las grandes tormentas, es algo que se repite en nuestras islas. Desde esa perspectiva, piensen que el año 2014 teníamos una proporción de peces plásticos de 1 a 5 y para 2050 se plantea que esa proporción sea de 1 a 1. Es decir, vamos a tener tantos plásticos como peces en el mar. Y esto, poniendo un poquito de actualidad, lo que nos ha pasado este verano de las microalgas no es más que una señal, un indicador de que algo está pasando y tenemos que empezar a tomar acción. Y precisamente este proyecto lo que plantea es que todas aquellas personas inquietas por contribuir a la sostenibilidad en los espacios marinos puedan poner su granito de arena. ¿Y cómo? A través del fomento de actividades ecoturísticas, actividades que con su práctica no solo no se dañe el medio, sino que el medio mejore en su estado de conservación. Aquí un breve ejemplo para que entiendan la diferencia de lo que puede suponer la gestión en el espacio marino. Eso, por supuesto, era Lanzarote, eso es Playa Chica en Lanzarote. Este de aquí es el mero Félix, un mero que estuvo 20 años viviendo en el espacio más o menos donde está esa foto. Y aquí hacemos un cálculo muy burdo, un cálculo económico para que ustedes entiendan lo que la gestión en el medio marino puede suponer, ¿no? Este animal, cuando se pescó, se pagó por él no más de 200, 300 euros y, por supuesto, pasó a la historia. Sin embargo, diariamente estaba siendo visitado por unas 100 personas que pagaban 30 euros por él. Eso suponía unos 1.000, 3.000 euros diarios. Es un solo animal y al año estábamos hablando de unos 300.000, 1 millón de euros y sin ninguna gestión. Es un animal que estaba ahí, la gente lo respetaba y suponía esos ingresos para una economía tan específica como la del buceo. Por supuesto, este ejemplo lo podríamos trasladar también al surf y la ola sería ese mero, ¿no? Entonces, la pregunta es sencilla: ¿cuántos organismos en el planeta conocen capaces de generar esos ingresos con garantías de ser avistados, siendo inofensivos y sin mantenimiento? En tierra no pasa eso. Y en el mar nos está pasando en la isla de al lado. Si ese mero estuviese en la aldea o estuviese en Beneguera, los números serían los mismos. Entonces, por eso es tan importante que cuando pensamos en la gestión del mar entendamos que los procesos pueden ser distintos. Y solo hemos hablado del mero. Precisamente en Canarias la riqueza y la biodiversidad que tenemos es increíble. Pues bien, centrándonos ya en el proyecto, la gran diferencia del proyecto Ecoáreas Mar de Todos respecto a los modelos tradicionales es que es un modelo que no es de arriba abajo. De hecho, originalmente la Carta Europea de Turismo Sostenible es algo que se evaluó como una alternativa. ¿Cuál era el problema? Que tenía unos condicionantes muy grandes y era que si no había espacio natural protegido no había carta. ¿Qué pasa con los sitios donde no hay un espacio natural protegido y donde se debería crear uno? Entonces, claro, el modelo convencional es de arriba abajo, una legislación que se implementa en los distintos niveles de la sociedad. Sin embargo, el proyecto Ecoáreas nace de pequeños acuerdos entre personas usuarias de los espacios que van convenciendo a los distintos agentes para cambiar los modelos de acción en los espacios donde se implantó. Aquí en Gran Canaria tuvimos dos ejemplos, la aldea y las canteras. El de las canteras es el que hoy en día está más fuerte, lleva 5 años funcionando y básicamente, como decíamos, hubo un proceso participativo, como bien dice Conchi, algo sobre lo que todavía no tenemos cultura y es fundamental para la gestión y más para la gestión sostenible. Fueron unas dinámicas participativas muy fuertes que acabaron con un foro de participación donde hoy hay representadas 40 entidades. Todas las administraciones con competencias en los espacios, Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja, asociaciones de pescadores submarinos, profesionales, etcétera, 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 ¿no? Y la realidad ¿cuál es? Que en 2015, cuando el Ministerio tuvo que mandar a los auditores europeos para enseñar lo que en España se estaba haciendo en el medio marino, el único sitio de toda España
que mandó a visitar fue la playa de las Canteras, como ejemplo de prácticas en los espacios marinos de la Red Natura 2000 española. Y bueno, pues el Ayuntamiento de Las Palmas este año ha recibido la mención de Ciudad Atlántica por la gestión estratégica de toda la ciudad, en la que la microárea, que era el proyecto original, tenía su pequeña parte. ¿En qué estamos trabajando ahora? Esto es una evolución de todo el aprendizaje que hemos tenido ahí. Básicamente estamos planteando una red de ecoáreas donde, con una metodología participativa, Conchi, por supuesto, pero con mucho aval científico, podamos poner en valor la riqueza del medio litoral, ¿no? Y, por supuesto, fomente un avance medible hacia la sostenibilidad. Y esto de medible lo tenemos muy, muy grabado a fuego, ¿no? Recientemente, en otro foro en el que estuvimos participando, insistíamos que los cambios vienen de que exista una conciencia para el cambio, de que exista un empoderamiento y que existan unas acciones. Sin esos tres niveles, difícilmente vamos a poder generar cambios en nuestras acciones. Para nosotros el reto es hacer algo eficaz, pero hacer algo creíble. Todos hemos oído la palabra sostenibilidad y muchas veces nos preocupa cómo se llega a pervertir, porque vale para todo. Entonces, desde esa perspectiva, el modelo lo que plantea son 10 fases, que bueno, no voy a entrar en detalle, 10 fases para que sea muy clara su ejecución, 10 fases en las que los distintos actores pueden participar y en lo que decíamos de la credibilidad, se está desarrollando una matriz de indicadores que permita la evaluación y el seguimiento de lo que realmente está pasando en estos espacios y, sobre todo, motive a mejorar. La funcionalidad de esta matriz está basada en la simplicidad, es decir, esta herramienta tiene que ser utilizable por cualquier alumno o alumna de instituto. O sea, está bien todos los modelos que existen, pero vamos a buscar que sea algo asequible para la sociedad. Bueno, en esa simplicidad no importa lo que ponga, esos son los indicadores, son 4 bloques de indicadores, 10 de ámbito económico, 10 de ámbito ambiental, de gestión y social. Nos da una evolución medible. Ahí en las columnas de la izquierda tenemos lo que había en 2012, 2014, 2016 y la evaluación final es en porcentaje. Porque claro, la sostenibilidad no es algo que la tienes o no la tienes, es algo que es un proceso. Por eso hemos creído que más que hacer un sistema de blanco o negro, de lo tienes o no lo tienes, es un sistema que mida los procesos. Y bueno, pues ahí hay unos valores estandarizados, cada indicador puede tener un valor de 0, 1, 2 o 3 y está perfectamente tabulado. Entonces lo que pasa no está sometido a interpretaciones. Y bueno, pues eso nos permite, en aquellos puntos que no tengan el nivel máximo, establecer un plan de mejora. Y por último, como cada uno de los indicadores puede ser ejecutado por los distintos actores, el colegio local o el instituto puede saber en qué indicadores puede incidir. Fíjense que lo que está planteado es que para que cualquiera de ustedes pueda variar el porcentaje final de sostenibilidad del espacio. Y ya acabo, al final lo que tendríamos es un identificativo donde podríamos ver en qué estado está cada uno de los indicadores, en cuáles tenemos que mejorar y al final fíjense que todas esas acciones que realmente se están haciendo en costa o en tierra, lo que se hace es meter dentro de un sistema de indicadores, porque ya se están haciendo acciones de ciencia ciudadana, de conservación, por supuesto de turismo, de vigilancia, de seguridad, pero muchas veces son inconexas. Lo que estamos planteando con el proyecto es que exista una conexión, una estrategia para que existan esos planes de mejora. Y ya, esta es la anteúltima diapositiva. El año que viene, o en 2019, podríamos tener un escenario como este. Una red con distintos espacios y cada espacio con su porcentaje de ejecución. Y a partir de ahí podríamos entre todos, con dinámicas de colaboración, aprender los unos de los otros para mejorar el porcentaje de todas y cada una de ellas, ¿no? Y básicamente fíjense que no es un proyecto más que
orientado a la motivación y, por supuesto, a dar herramientas a la gente motivada, que sabemos que hay muchos en los entornos costeros. Y con esto ya acabo. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo, gracias, Alejandro, gracias, Verónica, gracias, Conchi, por mostrarnos la experiencia que han desarrollado en cada uno de sus sectores, en el sector público, en la administración pública, en el sector empresarial. Les voy a lanzar una serie de cuestiones que han ido surgiendo a lo largo de la mañana y que un poco se han dejado ver también a lo largo de las ponencias, ¿no? Evidentemente, sacar adelante proyectos como estos no son fáciles, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaran a todos qué tipo de problemáticas se suelen encontrar para sacar adelante un proyecto que sea sostenible y que integre además a la población local, que garantice la conservación de los espacios y que se encuadre dentro de un modelo de turismo sostenible o ecoturismo o turismo responsable con el entorno, ¿no? ¿Quién se anima? Bueno, Verónica, por ejemplo. En mi caso, pues lo más complicado quizás la implicación, ¿no?, de todas esas partes, la concienciación y transmitir también la sensibilización a todo el mundo, no solo a las empresas o instituciones, sino también a la sociedad. En nuestro caso, ¿tengo que encender esto o empezar aquí? A ver. ¿Ahora? Vale. En nuestro caso, ya lo ponía en una diapositiva, ¿no? Aumentar el nivel de concienciación es vital, la mayoría. Y he puesto el ejemplo del plástico porque es algo que usamos diariamente, es algo que a ciencia cierta sé en el que se ha hecho mucho esfuerzo para la organización de este evento. Ya ven las botellas de cristal aquí, ¿no? O los propios palés, pero el nivel de concienciación generalmente a nivel social es muy bajo. Y luego fíjense el siguiente papel, el empoderamiento. Vivimos en una sociedad en la que las estructuras de poder están muy establecidas. Entonces, cuando se plantean los procesos de participación, suele ser muchas veces situaciones incómodas, porque al final supone cambiar las parcelas de poder. Entonces, ahí hay mucho trabajo por hacer y, sin embargo, a nivel de acción se están haciendo muchísimas cosas. Entonces, unir esos tres elementos es lo que realmente suele ser difícil. Para nosotros esto, sacar adelante o impulsar esto, participar en esto, ha sido terrorífico, pero hay una cosa que tenemos que tener claro, que esto es una carrera de fondo. Hay que ir trabajando y muchas veces son más los palos que recibes que las ayudas, pero está claro que la sostenibilidad es algo sinónimo de supervivencia. Entonces, tarde o temprano tendrá que pasar. ¿Seremos nosotros o será otros lo que lo hagan, ¿no? Pero nuestra capacidad de generar alianzas y de colaboración determinará la rapidez con que seamos capaces de llevarlo a cabo. Alejandro. Desde nuestro punto de vista, en los proyectos que hemos presentado, los principales problemas que hemos encontrado es la inflexibilidad de la ordenación del territorio. Cuento un ejemplo concreto. Por ejemplo, en Guayedra hay zonas que no podemos repoblar porque el PRU, cuando se redactó, la reservó para el pastoreo, suelo rústico de protección paisajística de pastoreo, en los cuales las reforestaciones que tenemos que hacer son de baja densidad en forma de rodales, cuando ya no tenemos ninguna cabra allí, cuando no es compatible el pastoreo extensivo ni con las repoblaciones, ni con la agricultura, ni con las actividades que estamos desarrollando. Y el cambiar ese régimen de uso pues supone una revisión o la adaptación del plan rector, cosa que lleva muchos años, iba a decir otra cosa. Entonces, claro, ese es uno de los impedimentos más importantes. Y después también la obtención de licencia para intervenir en un inmueble que esté catalogado o incluido en la carta etnográfica para el turismo rural. Hay que pasar por un procedimiento administrativo que suele durar varios años,
con lo cual uno va perdiendo un poquito el fuelle, ¿no? Entonces, un llamamiento a la agilización de la administración. Bueno, van saliendo dos temas principales, ¿no? La participación y el crear herramientas en la administración mucho más ágiles para poder desarrollar los proyectos y poderlos materializar, ¿no? Conchi. Pues para nosotros, antes dije 15, son 12 años de carta, yo destacaría el estar continuamente manteniendo los niveles de confianza. Como les decía, la convocatoria sale de un espacio protegido, como es un parque nacional, que en La Gomera tiene credibilidad y tiene presencia, pero convoca a las distintas otras administraciones que tienen diferentes sesgos políticos, convoca a otras entidades fuera de la isla, convoca a las asociaciones, convoca a la sociedad. Y entonces generar ese espacio de confianza lo tenemos que es a la vez un elemento imprescindible, pero también es un elemento que no podemos bajar la guardia. Continuamente tenemos que estar generando ese espacio y dando elementos de confianza para que se pronuncie y exista la participación. Y otro de los elementos que yo pondría como dificultad es la asimilación y comprensión de la Carta. Es decir, no es fácil asumirla e integrarla en tu planificación, integrarla como instrumento y generar sinergias con ella, ¿no? Y con otros. O sea, el tema de trabajar con otros que te salen de tu ámbito de confort, eso es muy complicado y sigue siendo muy complicado. Hablas de confianza como la clave de la participación, ¿no? Sí. En Canarias ya hay varios ejemplos de procesos participativos ligados a espacios naturales o como acción para solucionar conflictos ambientales que se han generado en distintos lugares, y lo que sí queda claro es que la participación debe ser bien diseñada, ¿no? Y la clave, sí. lo comentas tú, sí. que es la confianza, ¿no? Sí, nosotros recibimos incluso un premio por la implantación de la Carta, porque estuvimos 2 años diseñando el modelo de estrategia que queríamos seguir, de investigación que queríamos hacer, y escogiendo el modelo de participación, que al final fue un desarrollo rural participativo, que mantenemos, y estamos hablando de 500 personas que participan en la Carta en la isla de La Gomera. Es decir, que no es un proceso aislado, ni es un proceso, y que lleva 12 años en continuo, como dice Arturo, estos son procesos y sigue vigente. O sea, nosotros tenemos convocatoria en el que la media es 30 o 40 personas. Verónica, ustedes también, dentro de su asociación, la participación es clave, ¿no?, del empresariado para el desarrollo de los proyectos en los que se embarcan y de las acciones de promoción de la isla, ¿no? Sí, es totalmente fundamental que tanto los asociados como las instituciones pues se impliquen y colaboren. Y de hecho nosotros sí hemos conseguido esa buena coordinación, incluso ahora estamos haciendo proyectos con medio ambiente y vamos, que siempre tenemos mucha predisposición para ayudar y colaborar con tanto empresas como instituciones. Bueno, nombraba también hace un momento la participación asociada a modelos de gestión dentro de espacios naturales protegidos, ¿no? En los últimos años también han surgido procesos participativos ligados a cobrar o no cobrar por la visita en los espacios naturales, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes de cobrar por los servicios que se ofrecen en los espacios naturales protegidos como medida para controlar la capacidad de carga o la capacidad de carga recreativa dentro de estos propios espacios? ¿Lo ven como una herramienta útil o dificulta el acceso público a la naturaleza, ¿no?, como tal y como dice la Constitución, ¿no? Cuando el espacio natural está en manos privadas, la respuesta es obvia, ¿no? Entonces, claro, uno de los objetivos de un proyecto y otro es la autosuficiencia económica. Entonces, si vamos a prestar un servicio, se van a recibir visitas, se hacen mejoras ambientales, de alguna forma hay que financiarlo desde el punto de vista privado. La administración pública me imagino que es totalmente diferente, pero desde nuestro punto de vista es obvio, que es que no hay otra... Sí, evidentemente en una empresa es la... Igual el sector público puede tomar clave, ejemplo, ¿no?, y plantearse unos términos
parecido. Sería una forma de no pagar el impuesto a los turistas, sino que ellos pagaron el servicio, que ya sería una forma diferente de abordarlo. El turista que visita nuestro espacio paga por entrar a ese espacio, no un impuesto que se le pone sí o no. ¿Y en los espacios naturales protegidos qué les parece? Bueno, los parques nacionales no pueden cobrar por ley, o sea, eso está establecido así hasta que no se cambie la legislación si fuera el caso. Garajonay es un espacio abierto, no es un espacio, no se puede cerrar. O sea, las carreteras que atraviesan el Parque Nacional son carreteras que usamos los habitantes de la isla, además del turismo, no se puede cerrar. Hay otra serie de herramientas que regulan y que hacen del espacio que no sea... disminuir su impacto, ¿no? El impacto de la visita. Garajonay tiene 800.000 visitantes al año. No quiere decir que sean 800.000 personas, sino que una persona en Garajonay, una persona que tiene una estancia en la isla, puede ir perfectamente 3 veces al Parque Nacional de Garajonay a visitarlo. De hecho, está así, lo tenemos recogido en los estudios de opinión que tenemos, ¿no? La zonificación ayuda muchísimo a ordenar toda la visita, es un instrumento importantísimo para ello, pero lo más destacado es que la Administración, en el caso de La Gomera, no compite con el sector privado para los servicios y para la oferta. Garajonay es un espacio, es un recurso económico de la isla y es el sector privado el que lo está utilizando para la economía. Es un motor de desarrollo económico en la isla. Claro, Garajonay es como un caso diferente, sí, ¿no? Es el sí, centro de la isla, el centro de la cualquier isla, desplazamiento. sí. Por eso matizaba el tema de cobrar por los servicios, ¿no? El cobrar por los servicios dentro de los espacios naturales protegidos. Están dirigidos, o sea, la mayor parte tenemos servicios, evidentemente, pero no competimos, al contrario, con los servicios y la oferta privada, para nada. Arturo, que te veo con ganas de intervenir. Hombre, viajar muchas veces da la perspectiva del contraste cultural que existe, porque estamos en un país que es muy garantista con el uso del patrimonio. La ley de costas, en nuestro caso, establece un acceso libre, público y gratuito al medio marino. Si no, piensen lo que sería un montón de hoteles copando la costa. Y eso es una ventaja. No hay que olvidar que pagar se está pagando por esos usos a través de los impuestos, ¿no? Y lo que pasa es que luego vas a otros países con otros modelos culturales. No tengo para olvidar Chile, por ejemplo, con Torres del Paine, un solo parque nacional que abastecía mediante el pago de la entrada las necesidades económicas del resto de parques nacionales de todo el país. O Galápagos, ¿no? Donde solo por entrar ya son 100 euros. Entonces hay modelos en los que funciona porque hay estados que tienen otro funcionamiento, y el último del que tuve noticias el otro día que me sorprendió, el país de Bután, un país que no utiliza el Producto Interior Bruto, sino el Producto Interior de Felicidad, establece que solo por estar en el país cada día hay que pagar $100. Cada día. Es una medida de control del turismo establecida como tal, ¿no? Entonces, ahí está el sistema coyuntural, y Conchi lo decía bien claro. Nosotros, con la normativa que tenemos, sería un desbarate total de cómo plantearlo, ¿no? Sin embargo, hay otros modelos donde a través de la iniciativa privada se pueden canalizar. Entonces, cada caso tendrá su estudio. Evidentemente hay distintos espacios con distintos modelos de gestión, y la propia geografía y los usos del lugar te ha facilitado, ¿no?, el cobro de los servicios, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Doñana. Entrar al interior del Parque Nacional solo lo puedes hacer a través de las guaguas y de las empresas, de las concesiones que da el propio parque a las empresas locales. Y bueno, si nos vamos a la costa africana, por ejemplo, Sousmassa, el Parque Nacional, te obligan a entrar con guía y tienes que pagar 15 euros por la ruta de 2 horas. En Bandargan, en Mauritania, tienes que pagar por entrar al Parque Nacional. En Senegal, en Niokolo-Koba, tienes que pagar por entrar, más por los guías. En Costa Rica, en buena parte de los parques nacionales de Europa y reservas, pues se empieza ya a pagar, ¿no? ¿Cómo creen que puede percibir el turista el estado de conservación de nuestros espacios naturales, ¿no?
¿Cómo creen que, cambiando un poco de tema, ¿no? Nuestros turistas, nuestros visitantes, nuestros clientes, ¿cómo creen que pueden percibir el estado actual de los espacios naturales en Canarias, en Gran Canaria, en La Gomera? Nosotros lo preguntamos directamente en las encuestas que hacemos. O sea, ¿qué grado de conservación opina que tiene el Garajonay? ¿Qué grado de limpieza? ¿Qué grado de mantenimiento de los equipamientos? ¿Qué grado de satisfacción se lleva usted de la visita? Es decir, lo preguntamos y lo tenemos y les actualizamos la información. Y la percepción es... Buenísima, sí. Ustedes, Verónica, en la asociación trabajan con encuestas de percepción ambiental para conocer el grado de satisfacción o las preocupaciones ambientales que tienen los turistas o, en el caso de ustedes, los clientes que nos visitan. Sí, nosotros tenemos una serie de encuestas, si bien es que cada alojamiento es su responsabilidad pasarlas o no, pero el feedback que tenemos sobre todo es de los participantes al Festival Internacional de Senderismo. Y sí es verdad que hay críticas de todo tipo, pero por lo normal están bastante contentos con el destino y sobre todo con el factor humano. Y yo creo que siempre es necesario tener unas medidas tanto preventivas como correctivas. Y yo creo que si seguimos en esa línea y aunamos esfuerzos, siempre conseguiremos la satisfacción del turista. Arturo, vale, si me he explicado bien en el proyecto, precisamente en Ecoáreas lo que se está planteando no es solo recibir información, sino la gran revolución está en dar la información. O sea, que cada persona que quiera participar en conocer la sostenibilidad de un espacio tenga unos indicadores a los que puede acceder de forma instantánea con el móvil y saber en qué estado está y hacer lo que se llama una auditoría ciudadana. Es decir, yo verificar que ese dato es correcto. En estos momentos, si analizamos el acceso que tenemos la ciudadanía al estado de conservación o sostenibilidad de los distintos espacios que podamos conocer, nos queda muchísimo por avanzar ahí. Y es precisamente uno de los puntos fuertes de este proyecto, ¿no? Empezar a dar la información al ciudadano de cómo están las cosas, sobre todo pensando en que pueda participar en su modificación. Alejandro. Yo no tengo datos de la satisfacción que puede tener los visitantes. Obviamente, bueno, mi impresión personal es que los espacios están en muy buenas condiciones. El problema no son los espacios naturales, sino el entorno de ellos. Cuando un visitante llega a la isla de Gran Canaria, me imagino que antes de pisarla ya está asustado. Pues simplemente la visión que tiene desde el avión de la plataforma de Gran Canaria, con invernaderos despellejados, con casas de dudoso gusto, con un mar de farolas impresionante, con una costa bastante machacada, ya eso que yo creo que es mucho más importante, el impacto negativo que se puede llevar, que realmente como están los espacios naturales. Los espacios naturales, por definición, están más naturalizados, están bien conservados, salvo excepciones, pero vamos. El problema yo lo desviaba no a los espacios naturales, sino al contexto en donde están. Las islas, no solamente en Gran Canaria, todas tienen este tipo de problemas. El espacio natural puede ser fantástico, pero para llegar hasta él tienes que atravesar por una serie de paisajes que no son propios para satisfacer a un turista, vamos. Bueno, y antes de pasar al público, una última cuestión. Voy a sacar el tema de la ecotasa, igual que en la mesa anterior. ¿No creen que la ecotasa puede ser una medida para conseguir financiación para proyectos de conservación de la biodiversidad, para proyectos relacionados con el embellecimiento del entorno, como embellecer los núcleos de población que están en mal estado, como tú comentas, o solucionar el problema de los invernaderos, o solucionar otros problemas ambientales como la depuración de aguas? ¿No creen que puede ser una medida, la ecotasa, el pagar una pequeña cantidad por noche que te alojas, como se hace en Cataluña o como se hace en otros lugares del mundo? Bueno, yo misma. La ecotasa por sí misma no es mala, para nada. Tener una vía de financiación más
es necesaria. Por ejemplo, nosotros en parques nacionales hemos tenido una reducción del presupuesto del 40%, o sea, no estamos hablando de un porcentaje bajo, sino muy alto. Es decir, vamos notando como además del periodo de crisis, se aprovecha para restarle dinero a la conservación de la naturaleza, ¿no? Con todo lo que lleva, pues si tú quieres implementar un programa de desarrollo turístico y de sostenibilidad turística, que es lo que tiene que ver con los residuos, con el agua, con la energía y con todo eso, pues te ves con muchísimo menos dinero. Si a eso le sumamos que las vías de financiación externa, subvenciones, pues también se han reducido muchísimo, pues cualquier iniciativa que quieras poner en marcha, pues viene ya cercenada por el dinero. El problema para mí de la ecotasa es lo que se dijo en la mesa anterior, es decir, quién la va a gestionar y la garantía de dónde van a ir ese dinero. Tan sencillo como eso. Bueno, yo no tengo una opinión formada sobre el tema de la ecotasa, pero pienso que igual cobrar una ecotasa explícitamente a los turistas van a tener la sensación de que se les pone que se les impone algo, que se les diferencia de la población local. Esa ecotasa realmente está implícita en el pago de los servicios que pueden hacer, en un espacio natural o en un servicio cultural. O sea, que paguen por los servicios que están haciendo. Y de forma encubierta se le está cobrando la ecotasa. Es una cuestión de forma. De la forma de hacerlo, ¿no? Eso, igual que hablábamos antes del pago por la entrada a espacios naturales protegidos, la ecotasa no deja de ser otra herramienta más que en determinados contextos puede funcionar. Sinceramente, para mí, su mayor valor es la de concienciación, la de que la gente sea consciente de que entra en un espacio y que su gestión no es gratuita. Entonces, ahí es donde tiene el valor. Pero también es cierto que mi preocupación es que bueno, pues en la realidad en la que todos vivimos y que Alejandro al principio apuntaba muy bien, tenemos una administración donde ese tipo de cambios le generan unos conflictos tremendos. Entonces, tenemos que mejorar mucho en gestión para ser capaces de gestionar inputs económicos, ¿no? Entonces, ¿sería posible? Como todo, ¿no? Con un estudio apropiado, con una aplicación coherente, se podría y tendría fundamento. Lo que pasa es que hay que adaptarlo al contexto cultural y administrativo que tenemos, ¿no? Verónica. Pues opino exactamente lo mismo, porque el factor cultural es muy importante y si bien funciona en otros países como Alemania o cualquier otro destino, es cierto que quizás no estemos preparados todavía para algo así. Bueno, hemos hablado de ecotaxas, cobrar por los servicios de los espacios naturales protegidos, hemos hablado de participación, también implícitamente de calidad en los servicios y nada, queríamos un poco pasar la palabra al público, si alguien tiene que hacer alguna pregunta, sugerencia, comentario. Tienes 3. Una por aquí, 2, 3. Y aquí en primera fila. No, allá el señor. Bueno. Hola, buenos días. En relación a la ecotasa, a mí me gustaría decir que en la primera mesa redonda se comentó que no podíamos cobrarle a los turistas la mala gestión de las administraciones públicas. Había un señor que nos decía que había llegado, había tomado un café, había tirado el vaso en una papelera, había tirado los plastiquillos en otra y luego llegó la limpiadora y lo recogió todo y lo tiró todo en la misma bolsa. A mí me gustaría preguntarle si a usted le parece que esa mala gestión de la limpiadora que tira todo en la misma bolsa, que por supuesto se producirá por algo, porque esta limpiadora no tenga tiempo para estar reciclando, porque seguramente en los estudios ergonómicos no se le recoja ese tiempo para reciclar, si ustedes creen que por la mala gestión tienen que pagar los turistas, porque es lo que estoy yo oyendo aquí. O sea, le vamos a pedir a los turistas que paguen una ecotasa por la mala gestión que se está haciendo desde las administraciones, sean públicas o privadas, y queremos que eso lo pague el turista. No me cuadra mucho, la verdad.
O sea, los que tenemos que preocuparnos porque la conservación del medio esté bien, creo que somos primero las administraciones públicas, luego las organizaciones privadas, sean hoteles, que son los que generan esos residuos y que en ningún momento están poniendo ningún medio al alcance de los trabajadores para que esos residuos se recojan correctamente. Por lo tanto, yo creo que la ecotasa en ningún caso se debería de cobrar a los turistas, sino a los propios empresarios, que son los que están generando esos residuos y que son los que no los están separando porque no aplican tiempo para eso en sus trabajadores. Muchas gracias. Bueno, poco para aclarar una cosita. Siempre en Canarias cuando hablamos de ecotasa, siempre lo asociamos a la gestión de los residuos, a la gestión del agua, pero también es una forma de pagar proyectos o financiar proyectos de conservación de la biodiversidad, tanto sea repoblaciones como reintroducciones de especies o mejora del entorno ambiental, los equipamientos. ¿no? Mejora de los equipamientos. Sí, siempre hablamos más de la parte de residuos o agua, pero hay otros matices que contempla la ecotasa. ¿Alguien? Conchi, ella que habló más de la A mí me gustaría administración. oír las otras dos preguntas, si no te importa. Hacemos las tres preguntas y... Rápidamente, con respecto a lo de la ecotasa, es que tienen razón todos, pero también la ecotasa va a compensar la huella de carbono que dejan los aviones, guaguas o barcos que traen a los turistas aquí a la isla para disfrutarla, a la isla o a cualquier destino turístico, porque en otros países también la pagamos. Y el desgaste que sufre, pues el Machu Picchu como montaña o, no sé, o la iglesia o la Catedral de Santiago por besar el santo, ¿sabes? Yo creo que va por ahí. Felicitar a todos. Guayedra maravilloso, La Gomera también. Gracias. Al oceanógrafo. Lo conozco de otras jornadas. Un momentito, por favor. Pero la sorpresa que me he llevado es por el Walking Festival, que solo lo conozco de oídas, y me ha parecido maravilloso cómo lo has presentado. Y sobre todo lo de que las sinergias funcionen. Vamos intentando centrarnos en la pregunta, que vamos un poquito casi fuera de tiempo. Muchas gracias. Yo realmente no quiero hacer ninguna pregunta, quiero empatar la mesa anterior con esta. Había entre los componentes de la mesa había dos profesores de la universidad y uno de ellos se dedicó a enumerar las posibles titulaciones que pueden encontrar marco de trabajo en un foro como este y en relación al turismo sostenible, y se le olvidó hablar de una profesión como la que ejercen dos de los miembros de la mesa, la geografía. Tienes dos geógrafos, hablaste de Alejandro como geógrafo, pero tengo el honor de haber compartido formación académica con Conchi Fagundo en la Universidad de La Laguna, y además compartimos pasión por los paisajes culturales en Bancales, que espero que de alguna manera Alejandro ya habló del patrimonio cultural, y creo que en torno a al turismo sostenible hay que hablar de esa parte de las islas por encima de la cota 400 o 200 según los científicos. No nos ponemos de acuerdo dónde están las medianías y dónde está la costa, pero hay muchas islas canarias por encima de esa cota y que hay que empezar a mirar hacia el interior de las islas. Y La Gomera es un magnífico ejemplo de ello, no solo por Garajonay, sino por lo que desde Garajonay se está haciendo para promocionar el resto de la isla de La Gomera con esos magníficos paisajes culturales en Bancales. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, había un señor allí que tenía la palabra. Señor, hay dos preguntas más. No nos hemos olvidado aportaciones. no nos hemos olvidado de contestar a la ecotasa, ¿verdad que no? Gracias, No. esto funciona ya. No, es que la pregunta va por aquí. ¿En qué medida todos los planteamientos que se están exponiendo en cada sector, en cada programa específico, en qué medida vienen condicionados por la mentalidad y la cultura que está lejos que no es manipulable por el respectivo sector? Me refiero concretamente, yo qué sé, como puede ser todos los servicios sociales, los servicios de enseñanza, de educación, de defensa, los sectores de la administración. ¿En qué medida hay un trasfondo, hay una dificultad de integración total? Porque parece como se está
está hablando o luchando o cooperando con un fantasma inaccesible por las manos. No sé si vale la pena. Gracias. Hola, buenas tardes. Lo mío también es referido a la ecotasa. Escuchándolos creo que estoy de acuerdo porque tampoco sabría si cobrarle al turista que entre en Gran Canaria sería justo, pero nombraron antes Perú, Machu Picchu, y yo estuve de visita y en Machu Picchu te cobran 30 euros para entrar a Machu Picchu y también hay un número de licencia para hacer el Inca Trail, que es el camino que va desde Cusco hasta Perú. Entonces, mientras ustedes han estado debatiendo, a mí se me ocurre que si, por ejemplo, no cobrarle una tasa, porque me pareció súper interesante que ese dinero vaya destinado a los proyectos para el mantenimiento. El Roque Nublo sufrió hace poco un atentado, entre comillas, ¿no?, por un graffiti que se pintó sobre la piedra y, por ejemplo, el otro día también leía en los medios que La Graciosa o la Isla de Lobos, que como se mencionaba antes, pues están súper pobladas ahora con los turistas que van a pasar el día por esas empresas de transporte, ¿no?, de barcos que lleva. A lo mejor ese un número... Digo yo, si no fuese una idea de cobrar esa ecotasa a través de poner un número de visitas, por ejemplo, al Roque Nublo, ya sea por empresas privadas que cobren el IJIC y no tenga que ser directamente la ecotasa ya, sino directamente porque, por ejemplo, en La Gomera, que es un producto completo, pero no Gran Canaria, que ya está pues más destrozada, ¿no?, a lo mejor. Pero a lo mejor en ese sentido, ¿no creen ustedes que se podría cobrar una ecotasa pues a la subida del Roque Nublo, no directamente al turismo, sino que sean empresas las que gestionen, pues que haya un número determinado para esta actividad, para el Tamadaba, para la Isla de La Graciosa, para la Isla de Lobos, etcétera? Vale. Bueno, como vemos, casi todas las preguntas van enfocadas al tema de la ecotasa, que parece ser lo más polémico, ¿no? ¿Qué opiniones les merecen? Yo estoy totalmente de acuerdo con el comentario que el mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Y queda feo cobrar una ecotasa cuando tú no estás dando ejemplo. Y es lo que yo creo que Conchi lo comentó, yo lo comenté también, y es que a nivel administrativo a nivel de la administración tenemos que mejorar mucho. Y a nivel de la ciudadanía también. España no se puede considerar un gran país desde la perspectiva de la conciencia ambiental. Nos queda muchísimo para aprender como para plantearle a un alemán o a un austríaco que pague una ecotasa si luego van a recibir ejemplos como esos. Entonces ahí es donde hay que ser muy delicado porque una ecotasa es un elemento de comunicación también y de concienciación muy fuerte. Y hilando con lo que comentaba don Enrique, efectivamente, fíjense que muchas veces el contraste es cultural. Es la cultura que hay detrás la que soporta que determinadas herramientas funcionen o no. Por eso, con el planteamiento del Roque Nublo, ideas puede haber muchas, propuestas puede haber muchas, pero mi planteamiento sería, si se establece un sistema participativo para la gestión del nublo, donde todos los agentes locales estén participando, las administraciones, tal, y ese gran foro decide que la ecotasa es el camino, es más fácil que la ecotasa decida. Si alguien si alguien en una oficina dice, qué idea más buena, aquí funciona, me la voy a poner. ¿Vale? Entonces, esa es la gran diferencia del turismo sostenible, cuando son todos los agentes los que participan en la toma de decisiones y el planteamiento de las acciones. Yo podría poner un ejemplo personal que quizás no venga muy a cuento, pero va un poco en colación con lo que comentaba. Nosotros para el Festival Internacional de Senderismo, otros años, a petición de los residentes, porque el festival es un intercambio cultural y es la verdadera esencia del festival, que vengan turistas y puedan compartir con residentes pues su cultura, sus tradiciones, la verdadera esencia del lugar que visitan. Pues se quejaban los turistas porque habíamos decidido en una de nuestras ediciones anteriores lanzar una oferta para residentes, porque también los residentes era un precio a lo mejor un poquito más elevado para ellos, que pueden ir libremente a cualquiera de esas rutas sin tener que pagar y no valoraban tanto los servicios que se les incluía, ¿no?, en ese precio. Y bueno, al ver que evidentemente pues tenían razón, es como ponerles una tasa y por ser turista tienes que pagar más. Entonces decidimos este año, por ejemplo, mantener el mismo precio, tanto para residentes como para turistas. Es a lo mejor un pequeño ejemplo de cómo lo tuvimos que gestionar.
Nosotros tenemos un turista de estancia muy consolidado en La Gomera. De hecho, es la isla de toda Canarias con el mayor nivel de fidelización en turistas. Vamos ya por la tercera generación que repite y que no que vive, sino que va de vacaciones, y que nos demanda una isla que no tenga más desarrollo. Nos demanda una isla que sea verde, que sea pequeña, que siga siendo pequeña en su oferta, accesible y familiar. Los turistas de estancia de La Gomera no nos están pidiendo que cambiemos por hoteles de mayor envergadura ni por una oferta diferente. Si nosotros aplicamos una ecotasa a ese tipo de turistas, seguramente lo van a entender perfectamente. De hecho, ellos quieren dejarnos propinas en los servicios del Parque Nacional, cosa que no podemos admitir. La conciencia que tenemos del turista que va a La Gomera, que es principalmente alemán, está por encima de cuestiones que nosotros estemos debatiendo aquí. Se están familiarizados con ese tipo y no les... Otra cosa es que estemos preparados para aplicar la ecotasa por los servicios, por la sostenibilidad turística. Es decir, La Gomera es la única isla del archipiélago que no tiene implantada la recogida selectiva de residuos en toda la isla. Lo tiene solo 2 de sus 6 municipios, por ejemplo. O sea, eso es totalmente contradictorio con una ecotasa que lo que te está diciendo es que usted está llegando a un destino de excelencia, ¿no? Y va a pagar por ello, y el turista lo pagaría si lo que se encuentra es un destino de excelencia en todos los sentidos. Desde luego, desde otro punto de vista, la ecotasa es una vía de recaudación muy importante para el sostenimiento y el mantenimiento de muchísimos servicios que ahora mismo están en franco déficit y en franco retroceso presupuestario y que pueden llegar a ser suspendidos, ¿no? O a afectarse su mantenimiento porque no hay presupuesto público para ello. Entonces, desde ese punto de vista es donde se tiene que asegurar que su gestión, que igual no se llamaría ecotasa, se llamaría de otra cosa, su gestión tiene que estar absolutamente transparente, participada y devuelta a donde se decida que tiene que ir ese dinero, no por las puertas laterales. Alejandro, para ir cerrando ya, que estamos fuera de tiempo. Sobre la ecotasa, pero viéndome un poco que... Quería hacer una ampliación sobre un comentario que hizo El micro. A ver. Sí. Un comentario sobre la huella de carbono, que la ecotasa podría servir para compensar la huella de carbono. Y se nombró a los aviones. Igual no nos hemos planteado que la mayor parte de la huella de carbono que producen los turistas no son en destino. Sí, se consume electricidad, agua, hay una huella de carbono. Pero la mayor parte se consume en el combustible que queman los aviones. Es una huella de carbono deslocalizada. Son empresas que a lo mejor tienen su sede en Frankfurt, en Londres, en París, en donde sea, que no tributan aquí, que no aportan y que son los que están generando esa huella de carbono. Igual hay que plantearse también algún tipo de relación diferente con estas compañías y que fueran ellos también los que pagaran algún tipo de tasa. No vamos a llamarle ecotasa, para compensar lo que están haciendo, porque me imagino que allí tampoco compensan, porque no están quemando bueno, sí, también están quemando el carbono allí, pero vamos, son movimientos internacionales y están delocalizados. Simplemente el comentario ese. Bueno, nada, darle las gracias a Conchi, Alejandro, Arturo, Verónica, a la organización, a ustedes por escucharnos. Nada, y a mí me gustaría pues acabar diciendo o recordando lo que comenté al principio, que los canarios como habitantes de un destino turístico de alto valor ambiental tenemos una gran responsabilidad en conservar estos recursos para las generaciones futuras. Muchas gracias y buenas tardes.